¿Qué hay que hacer para vivir bien y ser feliz? Esta es la pregunta que se hacía Epicuro, hedonista y padre de la escuela epicúrea, que se dedicaba a la filosofía práctica para la vida cotidiana, con objetivo de construir un arte de vivir para alcanzar la felicidad. Simplemente hazlo. Al igual que sucede en el caso de tantos otros términos, como cínico, materialista, maquiavélico, el significado popular del vocablo hedonista se aleja enormemente del sentido genuino. Erróneamente se tiende a creer que un hedonista es una persona que se abandona desmedidamente a los placeres primarios como el sexo, la bebida, la comida copiosa. Podemos empezar a entrar en materia formulando una máxima hedonista. Actúa de manera que generes, tanto para ti como para los demás, el máximo placer posible, con el mínimo dolor posible. Si te gusta esta máxima y quieres ser coherente con ella, probablemente el hedonismo te vaya a gustar. Pero ahora surge lo más difícil, que es saber cómo se hace, es decir, cómo se alcanza la felicidad ofreciendo y obteniendo el máximo placer posible con el mínimo dolor posible. Por suerte, Epicuro se avanzó más de 2000 años al momento en el que nosotros estamos formulando esta pregunta. ¿Y cómo sabe Epicuro cómo alcanzar la felicidad? ¿En qué basa su conocimiento? Basa su conocimiento en la percepción de los sentidos y en el razonamiento. Dice que no hay nada más allá de los cuerpos, de lo físico. Más de 20 siglos atrás, este sabio ya conocía el camino que sigue hoy el conocimiento científico, el cual ha sido tantas veces obstaculizado por el obscurantismo y el mito. Afirma que el miedo es el mayor obstáculo para la felicidad, y el miedo es causado por la ignorancia, por la creencia en mitos. Lo opuesto a los mitos es la razón. Por lo tanto, el conocimiento del universo mediante la ciencia natural es el antídoto de los miedos y a su vez lo que nos da la felicidad. Resumiendo, el miedo o temor es el mayor impedimento para la felicidad y el conocimiento la manera para liberarnos de él y ser felices. Por eso pone su filosofía al servicio de la eliminación de los miedos e inventa el tetrafarmacón. Tetra como 4, como el tetabric, y farmacón como fármaco o remedio. Así que el tetrafarmacón es el remedio para eliminar los 4 miedos, que son el miedo a la muerte, el miedo al dolor, el miedo al destino y el miedo a los dioses. El argumento que utiliza para eliminar el miedo a la muerte es algo así. Cuando ella está, yo no estoy, y cuando yo estoy, ella no está. Dice que todo lo bueno y todo lo malo está en la sensación. Es decir, tanto el placer como el dolor son cosas que se sienten. Por lo tanto, como cuando morimos ya no sentimos nada, estar muerto no puede ser ni bueno ni malo. Además, añade que el que espera la muerte como un descanso tampoco está acertando, dado que al morir, como no sentimos nada, tampoco sentimos descanso. Con este ingenioso argumento consigue resolver el que considera el mayor de los miedos. ¿Cómo superar el miedo al dolor? Dice que el dolor, cuando es intenso, dura poco, y cuando dura mucho, no es muy intenso. Por eso, en ambos casos, es soportable. ¿Y el miedo al destino? Argumenta que el destino probablemente no está escrito, pero que si lo estuviera, como no podemos saber qué sucederá, no hace falta preocuparnos ni tener miedo. Lo que será, será. Algo así. ¿Cómo se relaciona la felicidad, el placer, el dolor y la necesidad? Como decíamos, era hedonista, palabra que proviene del griego hedoné, que significa placer. Según Epicuro, hay que elegir aquellas acciones que nos dan un placer mayor y más duradero, y que nos evitan la mayor cantidad posible de dolor. El secreto de la felicidad está en el sabio cálculo de las consecuencias que se siguen de nuestras acciones, de cara a evitar la mayor cantidad posible de dolor y alcanzar el placer más duradero. La felicidad pasa por el bien vivir y la justa medida, en vez de por los placeres desmedidos. Por ejemplo, no estaría en favor de comer siempre grandes cantidades de comida sabrosa y poco saludable y que nos sienta mal, sino que lo estaría en favor de la buena mesa. Sabe que los placeres desenfrenados
terminan por no ser la opción más placentera y acorde con el bien vivir. Placer sí, siempre, pero ordenados y supeditados al máximo placer. Por beber más no vas a sentir más placer, pero lo que seguro es que vas a tener más resaca. Hay cosas que pueden producir un dolor a corto plazo, pero ser necesarias para alcanzar un placer mayor y más duradero. Como por ejemplo desinfectar una herida o renunciar a comer un dulce ahora para cuidar nuestro peso, el colesterol o lo que sea. Por eso dice que todo dolor es malo, pero no por ello tiene que ser necesariamente evitado. Por ejemplo, ¿evitarías quedar con aquella persona tan especial, tan atractiva, para evitar el dolor que te da la ansiedad previa a la cita? Estarías perdiéndote el placer de estar en compañía de esa persona y además estarías generando un dolor mayor por perder su afecto. Todo placer es bueno y todo dolor es malo, pero a veces hay que renunciar a placeres y exponerse a dolores para obtener un placer mayor o evitar un dolor más grande. Por eso el placer y la felicidad necesitan del razonamiento sobrio o sabiduría. ¿Y cómo saber qué placeres elegir para alcanzar la felicidad? Para esto hace un pequeño esquema dividiendo los placeres en 3 grupos. En el primer grupo están los naturales y necesarios, que son los que tienen que ver con cubrir las necesidades básicas de la vida, como comer, tener un techo, vestirse. Luego están los naturales, que no son necesarios. Estos son las variantes de los placeres naturales, como comer bien, beber buen vino. Luego están los no naturales o no necesarios. Estos son los vanos, como el honor, el poder. Esos, a diferencia de los anteriores, no quitan el dolor del cuerpo y tienden a añadir más problemas. La prudencia es la virtud de la que derivan todas las demás, la cual consiste en saber elegir entre placeres. Es el cálculo de las consecuencias de nuestros actos, obrar eligiendo y rechazando cada cosa de manera sabia para ser felices. Perseguir el placer no consiste en entregarse siempre al exceso en los placeres primarios, sino que es algo bien distinto, más bien el cultivar placeres refinados como la amistad, la filosofía, el arte, apostar por una vida tranquila, reducir las necesidades a lo básico. No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. La felicidad es la ausencia del dolor, el estado de imperturbabilidad. En sus términos sería ataraxia, el no dejarse llevar desmedidamente por las preocupaciones. ¿Y cuál es el mayor de los bienes? Cito textual: de todas las cosas que la sabiduría ofrece para vivir la vida en felicidad, la más importante, con mucho, es la posesión de la amistad. Así que, y esto va con truco, si te ha gustado, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias.